Mushoku Tensei, volumen 9. El arco de la universidad, parte 2. Capítulo 8. Desorientado, pero perceptivo. Había llegado el invierno y la ciudad de Saria en el reino de Ranoa estaba cubierta de nieve. Gracias a los famosos implementos mágicos de la ciudad, los caminos principales se mantuvieron despejados, pero rápidamente se acumularon enormes montones de nieve a los lados y detrás del edificio principal de la escuela. No mucho después de que comenzara esta temporada, me llegó una carta. Era de un tal Souldat Heckler, aventurero de rango S y líder del grupo Pasos de Guía, y me informó que Souldat acababa de llegar a la ciudad. Aparentemente, aquí se estaba llevando a cabo una especie de conferencia de clanes. Relámpago, el clan al que Pasos de Guía pertenecía, había sido convocado oficialmente a esta ciudad para luchar contra el rey demonio Badigadi. Pero cuando esa solicitud fue cancelada antes de su llegada, terminaron merodeando en la ciudad por algún tiempo de todos modos, y finalmente decidieron celebrar su reunión anual del clan aquí. Cada invierno, se tomaban 2 o 3 meses para hablar y hacer planes para el futuro. Souldat era un aventurero de rango S y miembro del liderazgo del clan. Elegir no asistir a la conferencia no era una opción, por lo que se había visto obligado a viajar hasta el reino de Ranoa. El hombre no se llevaba muy bien con el líder de su clan, y honestamente había estado temiendo esto. Estaba convencido de que tenía un par de meses largos y lúgubres por delante. Pero luego, en su camino hacia aquí, recordó que su viejo amigo Cenagal se estaba quedando en esta ciudad. Dado que el destino nos había vuelto a unir, podríamos aprovechar la oportunidad para volver a conectarnos. Por lo tanto, me envió esta carta invitándome a ponerme al día con una comida. La idea también me atrajo. Souldat era un buen tipo y le debía mucho. Él tenía un pasado con el Inalis, así que sentí que podría ser un poco incómodo presentarle a su devoto nuevo novio, pero él estaba hecho de cosas más duras que yo. Probablemente lo superaría con bastante facilidad. Con eso decidido, le hice saber a Nanaoshi que me tomaría un descanso de nuestros experimentos al día siguiente libre. Invité a Fitz a que se uniera a mí, pero frunció el ceño y negó con la cabeza. Lo siento, tengo algo más esa tarde. Estoy protegiendo a la princesa Ariel. La vida de un guardaespaldas no fue fácil. Todos los demás podrían estar libres por el día, pero él estaba de servicio desde el amanecer hasta el anochecer. Hablando de un esclavo de la máquina. No. Estaba siendo grosero con el maestro Fitz. Simplemente se dedicó a su trabajo. En cualquier caso, no podría pedirle que se deshaga de sus responsabilidades. Fue una lástima que no pudiera asistir, pero así es como iban las cosas a veces. Parecía que solo el Inalice, Cliff y yo íbamos a encontrarnos con Souldat. Cuando llegó el día, los tres caminamos juntos hacia el gremio de aventureros. Los caminos de la ciudad estaban lo suficientemente despejadas, pero su superficie aún estaba blanca con una capa de nieve pisoteada. El material se retiraba con regularidad durante el día, pero a menudo las tormentas de nieve se volvían más intensas por la noche, y la remoción mágica de nieve de la ciudad no podía seguir el ritmo. Oye, ¿me estás escuchando siquiera, Rudeus? ¿Qué? Por supuesto que estoy escuchando. Durante los últimos minutos, Cliff se había estado jactando de sus planes para su propia investigación. Había estado estudiando las maldiciones intensamente durante algún tiempo, con el objetivo final de eliminarla de el Inalice. Pero las maldiciones han existido desde la antigüedad y fueron objeto de estudio continuo a lo largo de la historia, por lo que levantar una no fue tan fácil como cabría esperar. A pesar de toda la valentía de Cliff, 6 meses de investigación dedicada aún no le habían traído grandes éxitos. ¿No es difícil trabajar tan duro sin nada que mostrar? No estoy preocupado en lo más mínimo, dijo Cliff, su voz llena de genuina confianza. Soy un genio, así que eventualmente encontraré algo. Tenías que admirar al chico. Sabía que había algunas cosas que nunca lograría, por mucho que lo intentara. Probablemente no podría haberme motivado para golpear repetidamente una pared de ladrillos como esa. Abrirse camino hacia una frontera completamente nueva que nadie había alcanzado antes, en realidad era algo que solo un genio podría esperar hacer. Aún así, si sabes algo sobre maldiciones, espero que compartas tu conocimiento conmigo. Hice una pausa un momento para pensar en esto. Sentí que había escuchado la palabra maldiciones varias veces durante mi viaje, desde el continente demoníaco a esta ciudad. Veamos. ¿Dónde lo había oído exactamente? Maldiciones. Por alguna razón, el sonido de la palabra me hizo querer encogerme de miedo.
Probablemente se debió a que Ørsted tenía algunas de ellas. Fue el dios humano quien me dijo eso, ¿verdad? Ahora que lo pienso, había oído que el dios demonio Laplace también estaba maldito. Supuestamente había transferido las suyas a las lanzas que le dio a los Super, condenándolas a siglos de persecución. Bueno, he oído que Laplace una vez transfirió su propia maldición a varios objetos, y los usó para pasarla a cierta tribu de demonios. ¿Objetos? Correcto. Para ser específicos, las lanzas que utilizaron los Super durante la guerra de Laplace. Gracias a la maldición de esas armas, perdieron la cordura y terminaron adquiriendo una reputación de asesinos sin sentido. Cliff abrió mucho los ojos. ¿Qué? Nunca había escuchado eso antes. ¿Es eso realmente cierto? Bueno, solo lo escuché de segunda mano, así que no puedo decirlo con seguridad. ¿Era el dios humano quien me había dicho eso también? Sí, eso sonó bien. Probablemente era seguro confiar en su palabra en este caso. No podía ver lo que ganaría mintiéndome al respecto. De cualquier manera, ese es un concepto muy intrigante. No sabía que era posible transferir una maldición a un objeto. Cliff se llevó la mano a la barbilla y asintió pensativamente, aparentemente reflexionando sobre la idea. Sin embargo, no sé cómo lo harías. Perdón. Eso está bien. El solo hecho de saber que se ha hecho antes es muy útil en sí mismo. Sin embargo, ¿alguien más que Laplace lo había logrado? Parecía el tipo de truco malvado que esperarías que usara un dios demonio, pero no me habría sorprendido si hubiera algún antiguo tabú en contra de jugar con ese tipo de cosas. Dicho eso, los niños bendecidos y malditos supuestamente eran exactamente lo mismo, ¿verdad? Quizás había algún precedente para intentar trasladar una bendición a un recipiente diferente, al menos. Cliff, ¿sabes si alguien alguna vez intentó transferir una bendición en lugar de una maldición? ¿Qué tiene que ver los benditos con todo esto? Dijo Cliff, inclinando la cabeza con curiosidad. Extraño. Parecía que no estábamos trabajando desde el mismo punto de partida aquí. Bueno, los niños benditos son los mismos que los malditos, ¿verdad? Todos nacen con algo extraño en su maná, lo que les otorga poderes extraños. La única diferencia es si el efecto es positivo o negativo. Eso es nuevo para mí. Miré a Elinalice en busca de respaldo, pero ella también me miraba con sorpresa. Evidentemente, ninguno de los dos había escuchado esto antes. ¿Quizás no era muy conocido? Sin embargo, me pareció recordar que alguien me lo había contado de manera muy casual. Espera, ese era el dios humano también. Todo esto era información del dios humano, ¿no? Ese tipo necesitaba dejar de dejarme caer conocimiento arcano oscuro sobre mí como si no fuera nada. Aún así, todo esto es muy interesante. Objetos, ¿eh? Muy interesante de hecho. Quizás podría intentar eso. Cliff se retorcía de emoción. Parecía convencido de que le había dado una pista importante. Para ser honesto, creo que se estaba tragando todo lo que le dije con demasiada facilidad, pero como sea. De cualquier manera, se sentía como si las maldiciones tuvieran alguna conexión con los llamados dioses de este mundo. El dios humano, el dios dragón y el dios demonio todos tenían al menos uno. Y luego estaban los niños benditos, que supuestamente eran divinos de alguna manera. ¿Hubo alguna conexión significativa aquí, o fue solo una coincidencia? Gracias, Rudeus. Creo que me has ayudado a dar con algo. El rostro de Cliff estaba lleno de optimismo y energía. Mientras estaba en eso, tal vez podría encontrar una manera de arreglar la maldición que aflige a mis partes íntimas. Oye, Senegal. Mucho tiempo sin verte. Souldat y sus amigos me saludaron con sonrisas amables. En unos minutos, nos dirigimos a una taberna cercana y nos sentamos alrededor de una mesa grande. Cuando se enteraron de la relación de Cliff y Elinalice, los miembros de Pasos de Guía se quedaron sorprendidos, por decirlo suavemente. ¿Qué demonios?, dijo alguien, sofocando una risa. ¿Te vas a casar en serio? Y aquí pensé que eras una puta de por vida. Cliff explotó de ira, obviamente. Pero Souldat y los demás lo encontraron hilarante, lo que llevó a Cliff a nuevas alturas de furia. Por un momento, pensé que las cosas podrían llegar a las manos. Afortunadamente, Elinalice de alguna manera convenció a su novio mientras simultáneamente cambiaba de tema. La mujer era realmente impresionante a veces,
especialmente cuando se trataba de controlar la ira. Ahora que lo pienso, nunca la había visto enojarse o romper a llorar. Se había puesto malhumorada unas cuantas veces, claro, pero nunca en serio. Paul era la única persona a la que había mencionado odiar. De todos modos, ¿qué diablos le había hecho mi viejo? Mientras reflexionaba sobre todo esto, el tema de alguna manera cambió a mi atuendo. Llevaba mi uniforme escolar, como siempre. Es gracioso verte con ese atuendo, Senegal. Te hace ver como otro novato cualquiera. Algunos estudiantes de la Universidad de Magia tenían el hábito de venir al gremio de aventureros todavía vistiendo sus uniformes, con como mucho una capa encima de ellos. Casi todos eran novatos en el rango FOE, por lo que no interactuaban directamente con el grupo de Souldat muy a menudo. Pero a veces, llegaban pidiendo una invitación a relámpago. Bueno, si soy un novato ahora, ¿por qué no actúo como tal y llevo tu equipaje por ti? Ja. Buen intento, chico. Nadie toca nuestras cosas excepto nosotros. Bien, bien. Me parece recordar que recogiste todos los bienes de ese dragón callejero. Ah, hombre, ese fue un día provechoso. Fue divertido recordar estas cosas. Cuando derribé a ese dragón rojo, todo el grupo había llevado su carne y escamas todo el camino de regreso a la ciudad para dividirse en partes iguales. Cierto. Eso me recuerda, Senegal. Así que estuvimos en la tundra Neris el otro mes y, a partir de este momento, la conversación pasó de recordar el pasado a las historias de las recientes aventuras de Pasos de Guía. Cliff todavía se veía bastante malhumorado por un tiempo, pero mientras Souldat y los demás continuaban, sus ojos comenzaron a brillar de emoción. Ahora que lo pienso, una vez había soñado con convertirse en un aventurero, ¿verdad? Supongo que todavía es un adolescente. Es fácil de olvidar, dada la forma en que suele actuar. Así que salimos de allí de una pieza, al menos. De todos modos, ya es hora de que nos movamos a un nuevo lugar, ¿verdad? ¿Qué sigue? Todos habíamos terminado nuestra comida y la historia había llegado a su fin. Parecía un buen momento para encontrarnos una nueva taberna y empezar a beber de verdad, pero un mensajero del clan salió de la nada justo cuando nos íbamos. Oye, Souldat. Acaban de convocar otra reunión. ¿Qué? ¿De nuevo? ¿Hablas en serio? Acabamos de tener una esta mañana. Lo siento, pero está sucediendo. El líder está realmente lleno de energía hoy, supongo. Por el sonido de las cosas, Souldat estaba siendo llamado a una reunión repentina de líderes del equipo, y negarse a aparecer no era una opción. Mierda. Lo siento, Senegal. Esperaba matar un día entero emborrachándome contigo, pero supongo que esta vez no va a pasar. Continuemos donde lo dejamos otro día, ¿de acuerdo? No hay problema, Souldat. Envíame un mensaje en cualquier momento que estés libre. Souldat asintió con firmeza y se alejó calle abajo. En cualquier caso, habíamos perdido al anfitrión de nuestra fiesta, por lo que probablemente era hora de dar por terminado el día. Sin embargo, solo era temprano en la tarde, tal vez a las 2:30 a lo mucho. Si volviera a casa ahora, me quedaría mucho tiempo para matar. ¿Qué debemos hacer ahora? Pregunté, mirando alrededor del grupo. Bueno, en realidad, dijo el Inalice. Esperaba que pudiéramos enseñarle a Cliff un par de cosas sobre los aventureros. Oh sí. Interesante. El Inalice debió haber notado lo emocionado que estaba su novio con las historias de Pasos de Guía, y había decidido mostrar sus habilidades como aventurera. Oh, eso suena divertido. Voy a educar a un novato, ¿eh? ¿Podemos acompañarnos también? Los otros miembros de Pasos de Guía también parecieron aprobar la idea. Después de un poco más de discusión, todos estuvieron de acuerdo en darle a Cliff una muestra de la vida aventurera. La idea era aceptar una solicitud para matar a un monstruo de rango A y conseguirle una experiencia real. Cliff estaba un poco gruñón por la forma vagamente condescendiente en la que todos hablaban de él, pero su entusiasmo parecía anular eso. ¿Qué hay de ti, Rudeus? Preguntó el Inalice. Bueno, creo que pasaré, en realidad. Podría darle a Cliff algunos consejos sobre cómo contribuir en un equipo con varios magos, pero de alguna manera, no pensé que él quisiera que alguien más joven que él le diera un sermón. En situaciones como esta, era más fácil tragarse su orgullo cuando todos los que le enseñaban eran mayores. Además, no fue una gran idea para mí pasar un par de días cazando un monstruo escurridizo.
Si no le dijera a Nanaosi primero, podría imaginarla poniéndose muy, muy malhumorada. A pesar de su aislamiento autoimpuesto, la niña parecía extrañamente hambrienta de compañía. Se ponía de mal humor cada vez que yo pasaba 1 o 2 días sin ayudarla. Si quería ser una verdadera encerrada, necesitaba aprender a saborear el estilo de vida solitario. Por supuesto, parecía que extrañaba mucho Japón, así que podía entender que quisiera que alguien hablara su lengua materna. Pero como alguien que había decidido seguir viviendo en este mundo, era difícil resistirse a decirle que saliera más a menudo. De acuerdo entonces. Entonces, ¿dejarás que todos sepan a dónde vamos? Si no hay problema. Ten cuidado ahí fuera, Elina Liz. Tienes un principiante contigo, así que no lo arrastres a ningún lugar demasiado peligroso. No te preocupes, Rudeus. A diferencia de cierta persona, no estamos planeando desafiar a un dragón rojo o un rey demonio. No es como si hubiera peleado contra Badigadi porque quisiera, pero está bien. Lo que sea. Después de despedirme, me dirigí solo hacia la universidad. Desde el distrito de los aventureros, eso significaba cruzar la plaza comercial central de Saria. Cuando entré en el área, el tentador aroma a carne asada en palos me llegó por el aire. Miré hacia el olor y descubrí que varios comerciantes habían instalado puestos al aire libre, a pesar de la nieve por todas partes. Debe ser duro hacer negocios aquí en este frío, hombre. Aún así, tuve algo de tiempo libre para quemar. Podría regresar a los dormitorios, pero no había mucho que hacer allí excepto estudiar, practicar y hacer figurillas. Tal vez hubiera sido más inteligente simplemente acompañar a Cliff y compañía, en lugar de pensarlo demasiado. Sin embargo, ahora es demasiado tarde. Bueno, ya estoy aquí. Bien podría mirar un poco alrededor. Salí sin rumbo fijo por las calles del distrito comercial. No necesitaba nada en particular, pero tal vez encontraría algo interesante. Después de esa discusión con Cliff, estaba algo interesado en los diversos tipos de objetos mágicos. Esas lanzas malditas que Laplace le dio al super eran presumiblemente implementos mágicos de algún tipo. Después de todo, no había pensado mucho en los artículos mágicos hasta ahora, ya que los que estaban en oferta eran increíblemente caros. Pero Fitz aparentemente estaba equipado con algunos, y Nanaosi tenía algunos artefactos útiles propios. Saria era básicamente la ciudad natal del gremio de magos. Quizás encuentre algunas cosas interesantes a la venta aquí. No estaba planeando comprarlos, pero mirar un poco de escaparates nunca le hizo daño a nadie. Por cierto, aunque originalmente había confundido las dos categorías, los objetos mágicos y los implementos mágicos eran dos cosas distintas. Los implementos mágicos eran objetos hechos por el hombre con círculos mágicos grabados en ellos. Cuando el usuario cantaba un encantamiento específico, su maná fluía a través de ellos, produciendo algún efecto. Siempre que el maná del usuario no se agote, podrían reutilizarse indefinidamente. Los objetos mágicos, por otro lado, eran objetos infundidos con su propio suministro de maná. Los activaste a través de algún tipo de gesto o acción. Solo podían producir sus efectos unas pocas veces al día, pero su suministro interno de maná se regeneraría en el transcurso de varias horas. Básicamente, los implementos mágicos se pueden usar rápidamente muchas veces seguidas, pero te cuestan maná. Mientras que los artículos mágicos tienen usos limitados, pero no requieren nada de ti. Los objetos mágicos generalmente se consideraban más prácticos y útiles, ya que no era necesario gastar su preciado maná o memorizar un encantamiento para usarlos. Pero la mayoría de los que existían se habían encontrado en lo profundo de varios laberintos, y sus capacidades eran algo aleatorias. Como resultado, aquellos con efectos poderosos tendían a obtener precios astronómicos. Esas botas que usaba Fitz, por ejemplo, probablemente valían mucho más que todas las propiedades que poseía juntas. Sin embargo, como nota al margen, algunas de las armas conocidas como espadas mágicas fueron hechas por el hombre, pero también tenían las cualidades de un objeto mágico. Por supuesto, tenía maná más que suficiente para todos, así que los implementos mágicos también estaban bien para mí. Incluso los que usaban demasiado maná para ser prácticos para la mayoría de la gente podrían resultarme útiles. Tenía la esperanza de tropezar con algo así, clasificado erróneamente como un producto defectuoso, si buscaba en las tiendas aquí lo suficientemente a fondo. Pero luego, mientras caminaba por una calle al azar, noté dos rostros familiares. Luke y Fitz estaban charlando frente a una tienda de ropa de algún tipo. Fitz estaba mirando una baratija en el escaparate con una expresión de deleite en su rostro. Luke también estaba sonriendo,
aunque también parecía un poco exasperado. Ya llevaba una gran bolsa de compras en una mano. Casi parecía que estaban en una cita. ¿No dijo Fitz que hoy está protegiendo a Ariel? ¿Está bien que estén pasando el rato aquí así? Bueno, lo que sea. No está de más decir hola, al menos. Buenas tardes. No esperaba encontrarme con ustedes dos aquí. ¿Qué, Rudeus? Luke se dio la vuelta, su rostro se puso rígido por la sorpresa. Como siempre, el hombre no parecía quererme mucho. Estaba haciendo todo lo posible por no pisar su territorio ni nada, pero supongo que últimamente me había prestado demasiada atención. Eso probablemente fue una fuente de irritación para ellos. Sin embargo, todo lo que realmente me importaba era mantenerme en buenos términos con Fitz. De alguna manera, Fitz parecía diferente hoy. ¿Estaba vestido de manera diferente, tal vez? No. Esto era otra cosa. Parecía que no podía poner mi dedo en eso. Maestro Fitz, ¿cambió su apariencia o algo? Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, Fitz se estremeció y me miró con una expresión de pura conmoción en su rostro. Era por la forma en que se portaba, tal vez. Su cuerpo también parecía un poco más redondeado, de alguna manera. Mientras continuaba estudiándolo, Fitz apartó su rostro del mío. Un instante después, Luke se deslizó entre nosotros dos. Hola, Rudeus. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Necesitas algo de nosotros? Se sentía como si me estuviera escondiendo a Fitz. Como un novio sobreprotector o algo así. Su tono era tranquilo, y aunque su mirada era aguda, no era abiertamente hostil. Aún así, definitivamente había algo de tensión en su voz. ¿Me los había encontrado en un momento inconveniente? ¿Estaban los dos realmente en una cita? Quizás Luke realmente se balanceó en ambos sentidos, y los dos tenían un arreglo. Tendría sentido para ellos tratar de mantener eso en secreto. Podría haber algo de revuelo si todos se enteraran de que los guardianes de Ariel eran amantes. No pensé en serio que ese fuera el caso, por supuesto. Pero por alguna razón, la idea todavía me hizo estremecer. Realmente no. Acabo de verlos a ustedes dos y pensé en decirles hola. Maestro Fitz. Fitz ni siquiera había mirado en mi dirección por un tiempo. ¿Me está dando la espalda? Pero, ¿por qué? ¿Fue algo que dije? Ya veo. Gracias por los saludos. Sin embargo, debo recordarte que se supone que Fitz no debe hablar mientras protege a la princesa. Estoy seguro de que lo entiendes, ¿no? Sus palabras fueron superficialmente amistosas, pero Luke estaba tratando de ahuyentarme. Una cosa estaba clara, al menos. Definitivamente vine en un momento inconveniente. Aún así, parecía muy duro por parte de Fitz ignorarme por completo así. Fitz todavía no me miraba. Bueno, no. Me lanzaba miradas de vez en cuando, pero no eran exactamente amistosas. Me di cuenta de que estaba frunciendo el ceño. Su lenguaje corporal dejaba muy claro que estaba esperando con impaciencia a que me fuera. A veces puedo ser un poco inconsciente, pero incluso yo podía ver que me estaba despreciando. ¿Qué pasa? Preguntó Luke con calma. No es nada. Por favor, discúlpenme. Me di la vuelta y me alejé en silencio. No creo que haya revelado nada en la superficie, pero en el interior, esto me estaba golpeando duro. El hecho de que Fitz me rechazara así me dolió tanto que apenas podía pensar con claridad. Había perdido todo interés en mirar escaparates. Era hora de irse a casa. El camino frente a mí estaba cubierto por una capa de nieve ligeramente sucia. Estaba bajando de nuevo, por supuesto. El viento se sintió muy frío hoy. Lentamente, regresé al campus de la universidad. Reflexioné un poco sobre las cosas mientras caminaba, pero no pude encontrar ninguna explicación de por qué Fitz me había tratado así. Por lo que recordaba, no había hecho nada que lo molestara recientemente. Quería hablar con alguien. O tal vez simplemente desahogarme. Zanova estuvo hoy en el gremio de magos, ayudándolos con su investigación sobre los niños benditos. Probablemente se había llevado a Julie con él. Línea y Purcena eran técnicamente una opción, pero no era demasiado optimista de que se tomaran esto en serio. Probablemente terminaría con ella sacando conclusiones precipitadas y burlándose de mí sin piedad. Elinalice y Cliff no eran una opción, por supuesto. Badigadi tampoco parecía estar hoy en el campus. Y Nanaosi tenía las manos ocupadas con sus propios problemas. No podía pensar en nadie más a quien acudir. No tenía tantos amigos. Al final,
me dirigí directamente a la biblioteca. En momentos como estos, lo mejor era sentarse en un lugar tranquilo y perderse en un libro estúpido durante un par de horas. Una historia de heroísmo o aventura podría ser agradable en este momento. ¿Alguna historia sobre Kishi, Rika y Badigadi se había convertido en un libro? Ese era el tipo de cosas que quería en este momento. La historia de dos guerreros incomparables, golpeando a los magos lastimosos mientras se reían a carcajadas. Entré a la biblioteca, asintiendo levemente con la cabeza al guardia. Nunca habíamos tenido una conversación real, pero había estado aquí lo suficiente como para que me dejara pasar automáticamente. Hice una pausa por un momento para quitarme la nieve de la ropa, utilicé un hechizo silencioso para secarme rápidamente, y luego me dirigí a mi asiento habitual con un pequeño suspiro de alivio. El edificio estaba, como esperaba, casi vacío. No había muchos estudiantes aquí que pasaran sus días libres en la biblioteca. En este mundo, la lectura no era algo tan importante en general. Después de todo, la tasa de alfabetización no era especialmente alta. De alguna manera, Fitz estaba aquí. Estaba sentado en la mesa que solíamos compartir, leyendo un libro con la cabeza apoyada en las manos y una expresión levemente aburrida en el rostro. Oh. Hola, Rudeus. Cuando notó que me acercaba, miró hacia arriba con su habitual sonrisa tímida. ¿Ya regresaste? Pensé que te quedarías fuera más tarde. ¿Viste a tu amigo, al menos? Sí. Me senté al otro lado de la mesa frente a Fitz y estudié su rostro con atención. Parecía normal. Su ropa y sus gestos eran los mismos de siempre. Había algo muy extraño en esto. Me lo encontré afuera y luego me dirigí directamente a la biblioteca. El camino que había seguido aquí era básicamente la ruta más corta posible. ¿Cómo diablos estaba sentado aquí ahora mismo? ¿Qué pasa? ¿Hay algo en mi cara?, dijo Fitz, tocándola ansiosamente con la mano. Esta era la otra cosa, aquí mismo. ¿Por qué estaba actuando así? Me había desairado en mi cara hace 5 minutos, pero ahora parecía totalmente relajado y confiado. ¿Por qué me ignoraste así antes? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerme. La sonrisa de Fitz se congeló en su lugar. Después de un momento, asumió cuidadosamente una expresión seria. Bueno, ya sabes, en realidad se supone que no debo hablar con nadie cuando estoy de guardia. Soy el silencioso Fitz y todo eso, ¿sabes? Mi voz es un poco infantil, así que la gente no me toma en serio cuando hablo. Cuando estoy en público, especialmente cuando estoy protegiendo a la princesa Ariel, ella quiere que me quede callado tanto como sea posible. ¿Está eso bien? Sin embargo, no vi a la princesa Ariel por allí. Oh, ella estaba dentro de una de las tiendas cercanas. Es un lugar en el que sabemos que podemos confiar. Luke y yo tampoco somos sus únicos guardias. Los demás vigilaban a su lado mientras nosotros vigilábamos las cosas desde la distancia. Sin embargo, no le digas a nadie más sobre eso. Las palabras de Fitz salieron suavemente, sin dudarlo un momento. Casi como si fuera algo que había ensayado de antemano. Ya veo. Bueno, entonces siento haberme interpuesto en tu camino mientras estabas trabajando. Oh, eso está bien. Yo también lo siento. No estaba tratando de ser grosero ni nada por el estilo. Estaba empezando a tener una idea de lo que realmente estaba pasando aquí. No podía estar completamente seguro, pero era probable que la princesa Ariel hubiera tomado la apariencia de Fitz como un disfraz. Probablemente hubo un objeto mágico o un implemento involucrado de alguna manera. No me había hablado porque su voz no se vio afectada por sus poderes. Quizás el color de sus ojos tampoco cambió. Eso explicaría por qué Fitz siempre mantuvo los ojos ocultos. De lo contrario, sería una revelación peligrosa cuando Ariel necesitaba disfrazarse de él. Sí. Cuanto más lo pensaba, más parecía encajar. La razón por la que Fitz me había rechazado antes era bastante simple. Fui lo suficientemente amigable con la persona real que habría visto a través de su intento de imitarlo. Correcto. Después de todo, no había hecho nada que lo hiciera enojar. Me pareció una buena explicación. Yo lo tomaría. Eso es un alivio, sin embargo. Pensé que ahora me odiaba, maestro Fitz. Me preocupé mucho allí por un minuto. Ajaja, no seas ridículo, Rudeus. No podría odiarte, incluso si lo intentara. Fitz se rascó la parte de atrás de las orejas avergonzado. Hizo ese gesto todo el tiempo,
pero últimamente mi corazón latía más rápido cada vez que lo veía. De todos modos, ¿por qué una persona tan adorable tenía que ser un chico? Suponiendo que realmente lo fuera. Todavía quería creer lo contrario. Fitz había estado mucho en mi mente últimamente. Como siempre, solo nos encontramos una vez cada pocos días. Y no era como si tuviéramos mucho de qué hablar cuando lo hicimos. Pero aún así, parecía que no podía dejar de pensar en él. A veces me sorprendía recordando los pequeños gestos que hacía. La forma en que se rascaba las orejas. La forma en que se estiró cuando terminó alguna tarea. En otras ocasiones, pensaba en su olor, en la forma en que lo percibía cuando pasaba junto a mí en el pasillo. Por encima de todo, pensé en su sonrisa. Esa pequeña sonrisa tímida suya simplemente no saldría de mi cabeza. No fue diferente en los días en que no lo vi. Cada vez que veía una multitud de estudiantes, me encontraba buscándolo. En mi defensa, estaba en medio de una multitud la mayoría de las veces. La princesa Ariel y sus sirvientes eran famosos en esta escuela. Cuando iban por asuntos del consejo estudiantil, un puñado de ellos atraía a menudo a una gran multitud de espectadores. E incluso entre ese llamativo grupo de personas, Fitz en particular recibió mucha atención. El silencioso Fitz rara vez hablaba en público, pero era uno de los guardias más confiables de la princesa y uno de los magos más hábiles de toda la universidad. No era de extrañar que la gente estuviera interesada en él. Yo era uno de ellos en este momento. Siempre que lo veía, mis ojos siempre parecían seguirlo. Reconocí lo que significaban todos estos síntomas, por supuesto. Estaba enamorado. Me había enamorado de un chico. Suponiendo que realmente fuera uno, de lo que no estaba totalmente convencido. Esta parecía una pregunta importante. Dependiendo de su género, tendría que aceptar el hecho de que era gay o posiblemente bisexual. No es que realmente importara a corto plazo, dado que mi condición aún no había mejorado. Sin embargo, todavía tenía la esperanza de que resultara ser una niña. Una vez que finalmente logré admitir mis sentimientos, me dispuse a recopilar información sobre este tema. El enfoque más fácil y ético sería preguntárselo al chico, pero ese sería mi último recurso. Por lo que yo sabía, él podría estar cohibido por ese rostro encantador y femenino. Empecé dirigiéndome al edificio de profesores. Presumiblemente, había registros de estudiantes archivados en las oficinas de aquí, con la verdad real registrada en ellos. Esperaba que tuvieran alguna política sobre la protección de la privacidad de los estudiantes, pero tal vez podría convencerlos de que me ayuden solo por esta vez. Después de buscar un poco, logré encontrar al profesor a cargo de cuarto año, que se desempeñaba como asesor de Fitz. Le planteé la pregunta directamente. ¿Puede decirme cuál es el género del maestro Fitz, profesor? No puedo darte ninguna información sobre Fitz. ¿Estás seguro? ¿No podría doblar un poco las reglas, solo por esta vez? El profesor se encogió levemente mientras hablaba. Aparentemente, me encontraba algo aterrador. En estos días, muchos estudiantes palidecían cada vez que me veían, pero difícilmente esperaba esto de un miembro de la facultad. Quizás podría usar esto a mi favor. Si realmente no puedes ser flexible, tal vez te dispararé un cañón de piedra grueso y bonito por el trasero y veré si eso ayuda. Y... espera, yo. ¿Hmm? ¿Quizás preferirías un vigoroso chorro de agua en su lugar? Lo siento mucho, pero simplemente no puedo decirte nada. El hombre demostró ser un hueso obstinado de cascar. Fue agradable ver que la facultad aquí no cedió a las amenazas, al menos. Solo estaba bromeando, profesor. Renunciando al simple enfoque de intimidación, me dirigí a buscar a Genius en su lugar. Si no pudiera obtener respuestas de los chicos de la parte inferior, iría directamente a la parte superior. Encontré a nuestro querido subdirector en medio de una enérgica batalla con una montaña de papeleo. Dado el tamaño de esta universidad, probablemente había muchos formularios para firmar en un día determinado. Me sentí un poco mal por interrumpirlo, pero no era como si esto fuera a tomar mucho tiempo. Hola, subdirector Genius. Ah, buen día, Rudeus. Pareces bastante ocupado, tengo que decir. Oh, para nada. Gracias a que mantuviste bajo control a nuestros niños problemáticos, últimamente mi vida se ha vuelto mucho más fácil. ¿Niños problemáticos? Estaba hablando de Badigadi y Zanova, tal vez. No es que fueran realmente niños en la mayoría de los sentidos de la palabra.
En cualquier caso, ¿qué puedo hacer por ti hoy? En realidad, quería pedirle información sobre el maestro Fitz. Las cejas del subdirector se crisparon. Lo siento mucho, pero la gente que mandaba nos dio algunas instrucciones bastante estrictas con respecto a ellos. ¿Es eso así? Estuve un poco tentado de decirle que me importaba un carajo, pero algo en el cansancio en su rostro me hizo reconsiderarlo. La administración tenía sus propios problemas, claramente. Podrían haberse asegurado un apoyo crucial de algún tipo al aceptar a la segunda princesa y su séquito. ¿Podrías al menos decirme cuál es el género de Fitz, sin embargo? ¿Su género? Genius me ofreció una de sus famosas sonrisas incómodas. Estas eran realmente su especialidad. Durante aproximadamente un minuto, pensó en mi solicitud. Sin embargo, un minuto podría parecer mucho tiempo cuando esperabas en total silencio. Fitz. Es su nombre. Al final, ese fue el alcance de su respuesta. En última instancia, todavía no estaba seguro del género de Fitz. Genius había respaldado la historia oficial, pero claramente estaba bajo cierta presión y lo había pensado durante un tiempo extrañamente largo. Era difícil decir si era sincero conmigo o no. Por supuesto, cuando pregunté sobre el señor Fitz al principio respondió usando ellos. Considerando que la principal de grupo es Ariel, si Fitz fuera mujer, ¿no hubiera usado entonces ellas? ¿Eso significaba que me había dicho la verdad después de todo? No, no tenía sentido analizarlo demasiado. No tenía la evidencia para tomar una decisión de cualquier manera. Sin darme cuenta, me dirigí a la biblioteca y a la mesa donde siempre trabajaba con Fitz. Me senté y dejé escapar un pequeño suspiro. De todos modos, ¿cuál era el punto de averiguar sobre su género? ¿Podría siquiera animarme a decirle cómo me sentía? ¿Podría decirle a alguien que siento algo por él? ¿Yo, de todas las personas? Fue bueno sacarte estas cosas de encima, en teoría. Pero la idea se sentía un poco equivocada. No me estaba acercando a esto de la manera correcta. En primer lugar, ¿qué quería que sucediera después de confesar? Eso fue importante. Muy importante, de hecho. No podría llevar las cosas demasiado lejos con mi cuerpo en esta condición. Mi grúa no quería moverse, pero no era como si tuviera escasez de gasolina. Mi cerebro estaba lleno de pensamientos sucios y malvados en todo momento. En algún momento, no podría contenerme. Pero no podría hacer nada cuando lo intentara. Eso sonó a tortura. Correcto. Dejemos de lado las bonitas palabras que la gente siempre dice. No más eufemismos sobre mis sentimientos. Quiero acostarme con Fitz. Quiero hacer todo tipo de cosas con él. Quiero experimentar. Quiero probar un poco esto, un poco aquello. Bueno, tal vez eso sea llevar las cosas demasiado lejos. Dios, me gustaría poder jalármela, al menos. Justo cuando murmuré estas palabras para mí mismo, una mano se posó en mi hombro. Me volví y miré hacia arriba, y me encontré cara a cara con Fitz. ¿Jalarte qué? Dijo, inclinando la cabeza con curiosidad hacia un lado. Bag. Salté violentamente, enredando mis pies en las patas de mi silla. ¡Guau! Cuidado. Fitz extendió la mano y me agarró de la mano, tratando de estabilizarme. Pero no fue lo suficientemente fuerte para hacerme retroceder. ¡Ah! Terminamos cayendo juntos, todavía enredados con la silla, empujando la mesa hacia atrás mientras avanzábamos. Y cuando llegamos al suelo, Fitz aterrizó encima de mí. Estaba acostado de espaldas, sosteniéndolo en mis brazos. El rostro de Fitz estaba muy cerca del mío. Gracias a esas enormes gafas de sol, no pude distinguir completamente su expresión. Pero pude ver el puente de su nariz y sus delgados labios a solo unos centímetros de distancia. Sentí el calor y el peso de su cuerpo encima de mí. No es que pesara mucho. Un olor agradable llenó mis fosas nasales. Era el aroma de Fitz, con una intensidad mayor de la que jamás había experimentado antes. Podría haber pasado un día entero saboreándolo. Mis brazos de alguna manera se habían envuelto alrededor de sus caderas y nalgas cuando golpeamos el suelo. Su cintura era delgada y femenina. Su trasero no era exactamente regordete, pero era suave. Solo la sensación tenía a mi pequeño travieso de pie. Y firme. Santa mierda. Ah. Lo siento, Rudeus. Enrojeciendo de un rojo brillante, Fitz rápidamente trató de levantarse y alejarse de mí. Maestro Fitz. Realmente eres una chica, ¿no es así?
Me miró en estado de shock. Luego se quedó boquiabierto sin decir palabra durante unos segundos antes de finalmente lograr negar con la cabeza. No, no. Te lo dije, soy un hombre. Se puso de pie de un salto, se alejó unos pasos de mí, luego se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Fitz había dejado varios libros sobre la mesa. Quizás había estado recogiendo algunos documentos de referencia para una clase, como el día de nuestra primera reunión aquí. Pero había algo aún más importante en mi mente en este momento. Tengo una erección. Después de 3 largos años de sueño silencioso, mi pequeño cabo finalmente estaba saludando a la bandera una vez más. Después de toda esa frustración y decepción, solo tocar a Fitz me había excitado. Con cautela, extendí una mano para asegurarme de que no solo estaba alucinando. ¡Guau! No es un sueño, ¿verdad? En este momento, finalmente entendí el significado del consejo del dios humano. Por eso me había dicho que hurgara en la biblioteca. Dicho eso, sabía desde el principio que Fitz me estaba ocultando cosas. Cualquiera que sea su género, si estaba ocultando algo, tenía que ser por una buena razón. No quería arruinar su cubierta con mis teorías y mis errores. Estaba enamorado de Fitz. Fitz quería ser conocido como hombre. ¿Sería justo priorizar mis sentimientos en esas circunstancias? ¿O mis deseos, para el caso? Obviamente no. No tenía derecho a exponer sus secretos, incluyeran o no su género. En todo caso, tenía la responsabilidad de respetar sus deseos y ayudarlo a ocultar lo que quisiera. En realidad, se sintió como el único enfoque seguro. Por mucho que estuve tentado de acercarme sigilosamente y susurrarle, mantendré la boca cerrada, así que ven a mi habitación esta noche. Maldita sea. Ahora me estaba imaginando a Fitz quitándose lentamente todas esas capas voluminosas, una por una, mientras miraba lascivamente desde las sombras. No, no. No. Malos pensamientos. Muy malos pensamientos. Él o ella. Me habían ayudado tantas veces, de muchas maneras. Sería realmente imperdonable traicionarlo así. Tendría que tratarlo de la misma manera que lo hice antes. Y si alguna vez parecía estar en peligro de quedar expuesto, entraría en silencio para ayudar. Después de todo, había hecho lo mismo por mí en mi primer día en esta escuela, aunque probablemente había sido un movimiento arriesgado para él. Pero espera un segundo. Si Fitz es realmente una mujer. En este punto, mi mente tomó una especie de tangente, y algunos recuerdos pasaron vívidamente por mi cabeza. De repente, estaba recordando todos los chistes sucios que había hecho frente a Fitz en el pasado. Mi frase en el mercado de esclavos, las cosas que dije cuando capturé a Limia y Purcena. Oh Dios, y eso que le hice decir cuando me trajo mi bastón. Me retorcí de agonía durante un rato. Una vez que terminé con este delicioso viaje por el sendero de los recuerdos, descubrí que mi pequeño soldadito había reanudado su estilo de vida como un encerrado. No importa cuánto lo urgiera, obstinadamente se negó a emerger. Supongo que era menos desagradable que el viejo yo, al menos, ya que no empezó a golpear el suelo cuando lo fastidié. Tenía muchas ganas de darle al pequeño idiota una sacudida adecuada por primera vez en años. Pero aparentemente, todavía estaba lejos de estar totalmente curado. O bien, al menos ahora tenía motivos para tener esperanzas. No tiene sentido apresurar las cosas. Por el momento, volví a mi habitación para intentar arreglar esa maravillosa sensación en mi memoria. A la mañana siguiente, me costó un gran esfuerzo poner mi cuerpo perezoso en una posición sentada. Estaba tan preocupado por la breve recuperación de mi compañero que no había logrado dormir mucho. El pequeño en cuestión seguía fingiendo que no había pasado nada, tristemente. Mi mente estaba llena de pensamientos e imágenes de Fitz, pero no obtuve ni una sacudida de una reacción de ese traidor de abajo. Cuando iba a dejar de enfurruñarse y ayudarme a desahogarme un poco del vapor que se estaba acumulando dentro de mí. Quizás los recuerdos no fueron suficientes para complacerlo. Todavía no sabía exactamente qué lo había desencadenado, pero algo sobre el maestro Fitz era claramente la clave para curar mi condición. El dios humano tenía razón todo el tiempo. No me había dado cuenta durante meses, pero la medicina que necesitaba había estado a mano todo el tiempo. Sin embargo, cuando disminuí la velocidad para pensar en esto de manera racional, aún quedaba un problema importante. ¿Cómo iba a conseguirme una receta? No quería hacer nada que pudiera hacer que Fitz se sintiera incómodo o enojado. Curar mi condición era importante, pero también lo era mantener la confianza de Fitz. Si hubiera pensado que Fitz era una niña 6 meses antes,
podría haberla cortejado de manera más agresiva, pero en este punto, tenía sentimientos genuinos por él. No quería repetir el error que cometí con Eris y ponerme físico demasiado pronto. No quería que Fitz se fuera de mi vida sin una palabra. Ja. Así que ahora yo era el tipo que contaba con el guardaespaldas travestido de una princesa para curar su impotencia. Parecía un concepto divertido para un espectáculo. Si estás disfrutando esto, Dios humano, ¿qué tal si me das una pista? Con una sonrisita sardónica, salí rodando de la litera que todavía tenía para mí y me estiré. No pude reprimir un bostezo largo y fuerte. Este definitivamente iba a ser un día largo. Caminé hacia el balde vacío que había dejado en una esquina de la habitación y lo llené con agua tibia. La cara que me miró desde adentro era relativamente hermosa. Había heredado una mezcla del aspecto mujeriego de chico malo de Paul y los rasgos más suaves de mi madre. Para los estándares de mi viejo mundo, al menos, el resultado no fue malo, aunque no fue lo que la gente en este pensaba que era perfecto. No importa cuántas veces mirara esta cara, no podía pensar en ella como mía, pero ya me había acostumbrado a eso. Era mejor que la que tuve la última vez, y eso fue lo suficientemente bueno para mí. Sin embargo, le atrajo a Fitz. Eso era lo importante. De acuerdo, detente. No tiene sentido ni siquiera pensar en esto. Fitz era un hombre y yo no iba a hacerle nada. Esa era mi postura oficial por ahora. Cuando comencé a lavarme la cara, noté un indicio de algo en mi barbilla. Cuando tiré de él, mi piel se estiró un poco con él. Era un bigote. Un solo bigote suave y velloso. Supongo que estoy llegando a esa edad ahora, Los humanos no envejecían de manera muy diferente en este mundo, según todas las apariencias. Mi papá no era un tipo peludo, así que me había tomado un tiempo desarrollar algo en mi cara, pero tenía cabello creciendo en los otros lugares que esperarías ahora. No estaba seguro de cómo funcionaba eso para la gente de otras razas, como Fitz. ¿Eran los elfos diferentes de alguna manera? ¿Tenía el pelo ahí abajo todavía? ¿Hm? Algo en ese pensamiento me fastidiaba, por alguna razón. Me sentí como si estuviera a punto de recordar algo, pero simplemente no se me ocurrió. Lo que sea. Con un encogimiento de hombros, me afeité el pelo suelto de la barbilla. Pasaron 2 días sin progreso alguno. No tuve ningún contacto con Fitz en ese tiempo. No iba a arriesgarme a hacer nada sospechoso, como intentar localizarlo. No hay nada que ver aquí, oficial. Todo estaba igual que siempre. Sin embargo, la tercera mañana después del incidente, encontré a Luke esperándome en el pasillo del dormitorio de los chicos. No me asusté. Esperaba que algo así sucediera eventualmente. Hola, maestro Luke, dije lo más alegremente posible. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Luke tampoco parecía demasiado alegre. Algo en la forma en que me miró sugirió que no estaba de muy buen humor. Necesito hablar contigo sobre Fitz. Como se esperaba. Pero tenía mi respuesta a esta línea de preguntas preparada de antemano. No sé a qué te refieres. Oh, ¿es eso un hecho? El tono de Luke fue desafiante. ¿Estaba buscando más información sobre lo ocurrido el otro día? Es posible que tengan la esperanza de poder ocultarme la verdad si presionan el tema lo suficiente. Y estaba bien dejando que las cosas fueran en esa dirección, por supuesto. Aún así, ¿era realmente un gran problema si conocía el secreto de Fitz? Quizás tuvo algo que ver con el hecho de que técnicamente yo era un Greyrat. Corté mis lazos con la familia Boreas en este punto, pero no sabía qué pensaban de Paul. Cualquiera que sea el caso, me pareció una buena idea expresar mis intenciones muy claramente ahora que tenía la oportunidad. Solo para reiterar, Luke, no tengo ninguna intención de hacerme enemigos de ustedes. Y no sé nada sobre Fitz, ni ningún secreto que pueda estar ocultando. ¿Estás dispuesto a fingir que no sabes nada? ¿Por qué? Bueno, no estoy conectado con las familias Boreas o Notos en este momento. Y lo que es más importante, daría un poco de miedo ponerse del lado malo de la princesa Ariel. Una mirada de pura sorpresa cruzó por el hermoso rostro de Luke, y se quedó en silencio. ¿Había dicho algo peligroso? Tal vez hubiera sido más inteligente seguir fingiendo que, literalmente, no sabía nada. De todos modos, eso es todo lo que tengo que decir. Correcto. Lamento haberle molestado. Con este intercambio final, me alejé y dejé a Luke parado en el pasillo. Después de terminar mis clases ese mismo día, me dirigí a las habitaciones de Nanaoshi para nuestros experimentos programados regularmente.
Sin embargo, por alguna razón, encontré a Fitz parado afuera. Como recordé, no se suponía que él viniera a ayudarme de nuevo por unos días más, hasta que tuviera un descanso de sus deberes como guardaespaldas de la princesa. Estaba bastante seguro de eso. Pero había aparecido de todos modos, y presumiblemente había una razón para eso. Y presumiblemente, tuvo algo que ver con ciertos eventos recientes. Fitz y Ariel no tenían ninguna razón para creerme en mi palabra. En todo caso, tenían muchas buenas razones para desconfiar de mí. En otras palabras, Fitz probablemente estaba aquí para vigilarme. Tal vez quería confirmar si realmente quería decir lo que le había dicho a Luke. Estuve un rato en silencio y el rostro de Fitz estaba visiblemente tenso. Después de unos minutos de esto, Nanaoshi murmuró, ¿qué es esto? ¿Tuvieron una pelea o algo así? Mientras dibujaba un nuevo círculo mágico. No, no. No tuvimos una pelea ni nada. La respuesta de Fitz fue hilarantemente incómoda. Realmente era adorable cuando se puso nervioso. Aún así, era obvio que todavía dudaba de mí. De todos modos, ¿cómo se suponía que ibas a ganarte la confianza de alguien en una situación como esta? Tal vez hubiera sido mejor simplemente doblar la rodilla y ofrecer homenaje a Ariel. Todo lo que realmente podía pensar era en comprarle una buena caja de pasteles o algo. Pero dado lo cautelosos que estaban conmigo en este momento, eso podría ser contraproducente. Mira, en realidad no me importa de ninguna manera, dijo Nanaoshi, su voz claramente irritada. No me arrastren en sus tonterías. La niña tenía una política estricta de evitar problemas mientras estuviera atrapada en este mundo. Fitz estaba profundamente involucrado con la realeza Asuran, y Nanaoshi claramente no quería involucrarse en ningún conflicto entre nosotros dos. Por supuesto, si andaba hablando tan groseramente con la gente, probablemente se crearía algunos problemas con el tiempo. Pero yo era básicamente la única persona con la que interactuaba en este momento, así que tal vez no fue un gran problema. Bueno, lo que sea. Si ella no quería involucrarse en este mundo, esa era su decisión. Realmente no tenía derecho a opinar sobre el tema. Sentí que no le haría ningún daño intentar ser un poco más extrovertida, pero actualmente pasaba todos los días dibujando frenéticamente cientos de círculos mágicos. Era difícil sugerir que reservara algo de energía para socializar. Tisk. Normalmente, realizaba estos experimentos mientras charlaba ociosamente con Fitz o Nanaoshi, pero hoy nos quedamos todos en silencio. El único sonido era el chasquido ocasional de la lengua de Nanaoshi. El ambiente era tenso, por decirlo menos. Está bien, eso es todo. Hemos terminado por ahora. Después de unas horas de esto, Nanaoshi dio por terminado el día, su voz baja y cansada. Una vez más, no habíamos hecho ningún progreso real. Mientras regresábamos a los dormitorios, Fitz y yo todavía parecía que no podíamos iniciar una conversación. Quería hablar de algo. Quería actuar como lo hacía normalmente. Pero, ¿qué se suponía que tenía que decir? Antes de que pudiera dar con algo, llegamos a la bifurcación en el camino que conducía a los dormitorios de las chicas. Oye, Rudeus. Fitz caminó unos pasos hacia adelante, luego me habló en un tono extrañamente tenso. Sí. ¿Qué es? Apretó la mano contra su pecho. Obviamente, iba a decir algo importante. Quizás algo sobre su género. Me preparé lo mejor que pude. Perdón. En realidad, no es nada. Adiós. Bien entonces. Nos vemos. Fitz miró al suelo mientras se giraba y trotaba rápidamente hacia su dormitorio. Exhalando suavemente, lo vi irse con una desagradable sensación de neblina en mi pecho. Decidí no causarle ningún problema si podía evitarlo, pero, para ser honesto, esto fue un poco difícil de aceptar. Fin del capítulo 8.